mi presentación, con lo que vamos a comenzar este conversatorio, tiene que ver mucho con el trabajo que ha hecho Georg Rusen. Rusen es un teórico de la historia alemán, cuyos primeros trabajos en México fueron dados a conocer en publicaciones que coordinó precisamente la doctora Silvia Pape. Hay un libro más extenso que la UAM Azcapotzalco publicó hace 3 años. Previamente la doctora Silvia había presentado algunos artículos de este personaje de Georg Rusen. Lo interesante de su propuesta consiste en que hace un modelo de análisis del conocimiento histórico, pero sobre todo de la forma de producción de conocimiento en la disciplina histórica. Cómo funciona la ciencia histórica o la historia como disciplina académica. En esa matriz que él configura, toma en cuenta muchos elementos. Cuáles son las perspectivas teóricas que definen el conocimiento histórico, cuál es el ambiente en el cual los investigadores, los profesores de distintos lugares se dedican a la producción de conocimiento histórico, cuestiones tanto teóricas como más formales e institucionales. Un elemento que es interesante en los trabajos de Rusen es que contempla como parte de esta matriz la educación, la enseñanza de la historia, y no es un elemento, digamos, que aislado ni circunstancial, es un elemento que él encuentra que configura de manera importante la misma producción de conocimiento histórico, porque él considera que buena parte de los historiadores se dedican a producir conocimiento que va a estar subordinado a la expectativa de recepción de lo que él llama receptores historiográficos. ¿Cuál es el público de los historiadores? Pues hay público académico, hay público especializado, también no especializado, pero dentro de esa comunidad de receptores se encuentran estudiantes de todos los niveles educativos y obviamente también quienes coordinan y dirigen las instituciones educativas. Entonces, las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad de profesores de los distintos niveles educativos, así como de los estudiantes, forman parte de ese conjunto de receptores historiográficos que dice Rusen en su matriz teórica. Sus expectativas, sus necesidades, lo que quieren saber, el conocimiento histórico, determina en varios sentidos, en varios aspectos, niveles, tónicas, la misma producción de conocimiento histórico institucional. Para darles la noción de conciencia, siempre nos evoca una evaluación crítica, informada, que hace el individuo de la posición en la que se encuentra. Entonces, tratándose de conciencia histórica, se podría entender que es esa capacidad de la persona para ubicarse temporalmente, ubicarse dentro de ciertos procesos que considera que son los principales en la historia, ciertos procesos históricos, ubicando cuál es el lugar propio que tiene este sujeto en los entramados sociales que se han construido históricamente, para a su vez detectar cuáles son las prioridades, las necesidades, los problemas que tienen que ser atendidos con mayor urgencia. En ese sentido, algunos autores definen la conciencia histórica como comprensión de cambios y continuidades en la historia. Entonces, no solamente conocimiento, sino comprensión. Otra definición, la conciencia histórica es conciencia temporal que nos ayuda a situarnos y a comprendernos en el tiempo. Entonces hay una cuestión de encontrar el lugar, la ubicación, la situación que tiene el conjunto social o que tiene el individuo. Hace referencia a procedimientos de pensamiento sobre la temporalidad y obviamente esta idea tan importante, cambio, continuidad. Entonces, no solamente es adquisición de conocimientos, sino esta capacidad de entender cuáles son los procesos más significativos y también capacidad de evaluar el cambio y la continuidad, lo cual pues ya implica el desarrollo de ciertas habilidades más allá de la mera integración de conocimientos. Dicen Antoni Satisteban y Carles Anguera de la Universidad de Barcelona, es un proceso mental de interpretación de la experiencia humana que nos ayuda a comprender el presente y a dibujar el futuro o los futuros.
Aquí, primera cuestión interesante sobre la definición de conciencia histórica. Sería distinta a el mero conocimiento histórico en la medida en que entendemos este como un conjunto de hechos, conocimiento de un conjunto de hechos sucedidos en el pasado. La conciencia histórica no solamente interpela o tiene que ver con conocimientos del pasado, sino con desarrollo, evaluación de la ubicación que tiene el individuo en el presente, y también está relacionada con las perspectivas de futuro que podría integrar, ¿verdad? Dicen nuestros autores, por cierto, futuro o futuros posibles, en el entendido de que la concepción de conciencia histórica actual habría escapado ya de ciertos determinismos presentes en otras épocas de la historia. Sería crítica con las versiones del pasado que proporciona la educación oficial, abriría la capacidad de cuestionamiento del estudiante para cuestionar críticamente su presente y, en la medida de lo posible, perfilar alternativas al futuro que la visión de futuro que ofrece ya sea el Estado o que ofrece alguna otra instancia. Dice Rusen, bueno, ¿qué estamos aquí? Bueno, en primera instancia ya tenemos claro que no se trata de proporcionar cúmulo de conocimientos al estudiante, no exclusivamente, sino que de forma adicional dar elementos para que el estudiante vaya desarrollando criterios críticos, comprensivos, interpretación, lo cual involucra el ejercicio de su propia subjetividad para evaluar esos conocimientos del pasado y su relación con el presente, e incluso, como ellos apuntan, tener la capacidad de delinear algunas líneas hacia el futuro. Dice Rusen, bueno, esto es una cuestión que desde el plano educativo resulta compleja, a diferencia de otras actividades. Él pone un contraste, un ejemplo muy simple, pero que ayuda a ver las dimensiones de complejidad de esta tarea para los educadores. Si uno toma clases de natación, digamos, bueno, los resultados son más o menos de evaluación práctica fácil. En la medida en la que uno nade bien, se verá si el proceso de educación en natación habrá sido bien realizado. Con respecto a la conciencia histórica, cito Rusen, no es fácil aludir a las habilidades adquiridas al aprender historia. ¿Cuál es la conducta típica de alguien que ha desarrollado conciencia histórica? ¿No? Asumiendo que la conciencia, la relación entre aprendizaje, conciencia y práctica tendría cierta coherencia, entonces la evaluación de la conciencia histórica se podría verificar en el plano de las conductas que tienen los ciudadanos, pero ¿cómo evaluarlas, verdad? Otra dificultad que tanto Rusen como algunos especialistas mencionan con respecto a esto, bueno, es que hay que tomar en cuenta que la formación de conciencia histórica no se constriñe al trabajo en el aula, ni a los libros de texto, ni a la información que se le da al estudiante, o a la información sobre el pasado que adicionalmente el estudiante puede obtener a través de otras lecturas, medios de comunicación diversos. La formación de conciencia histórica también tendría como elemento importante los procesos reflexivos extra aula que podría desarrollar el estudiante y la forma de vincular digamos, el cúmulo de valoraciones que haya generado sobre el pasado, vincularlos con su presente. Entonces ya también en cuestiones del entorno cultural de mayor complejidad. No obstante, le parece a Rusen que en el trabajo que hacen los educadores, al menos se pueden orientar dos o tres cuestiones básicas que son las que vamos a ver aquí rápidamente. En este proceso de formación o de potenciación de la conciencia histórica, él encuentra tres operaciones básicas: compartir conocimientos sobre el pasado y también sobre los esquemas del presente, dar elementos para que el estudiante pueda sustentar procesos comprensivos e interpretativos, es decir, cómo dotar de significado a toda esa información sobre el pasado, y de la misma manera otorgar directrices para que el estudiante pueda construir ciertos
esquemas de orientación para su vida presente. Este es quizás el elemento que él deja más abierto, pero asume que el conocimiento del pasado puede tener una utilidad práctica, una utilidad práctica proporcionando a la persona criterios para orientar su acción social y política en el presente. Suerte que, como les decía, es el elemento que deja de forma más abierta. De estos tres, el que es más extenso, me parece que es más extenso al menos en la bibliografía producida por Rusen, y que aquí valdría la pena hacer mención de algunos elementos, es el segundo, es el de la interpretación. De qué manera el estudiante puede proporcionar marcos interpretativos para dotar de sentido al pasado. La cuestión aquí la orienta Rusen a través de la discusión sobre los marcos de interpretación que utiliza el individuo. Dice: toda persona, todos tenemos marcos interpretativos con los cuales procesamos y damos lugar a los sucesos del pasado. Estos modelos de interpretación establecen el significado y hacen posible las diferenciaciones conforme a lo que se revela como lo más importante, o, por otro lado, otorgan un lugar a los hechos empíricos dentro de una representación histórica, es decir, sin importar el nivel educativo que tenga cada individuo, tiene capacidad de formularse marcos interpretativos en los cuales coloca lo que considera que es más importante, más significativo, más trascendente para interpretar la realidad que tiene en su entorno contemporáneo. Los marcos de interpretación, dicen Saint-Isbert y otros autores, existen más allá del proceso educativo, lo tiene toda persona. Operan principalmente en el subconsciente a nivel de acatamiento de un orden implícito. Cada persona tendrá posibilidades de configurar un sentido de la realidad social a partir de estos marcos. Es decir, generan conocimientos a partir de las experiencias, o lo que es lo mismo, a partir de la compleja coherencia que establecen estas mismas experiencias. Lo podemos ver, me parece, incluso en el lenguaje coloquial, cuando tratamos ciertos temas, la situación política del país, lo que uno quiera. Cada persona tiene una forma de jerarquizar, ordenar y de dar sentido a los hechos que se están presentando, y quizás atribuirlo a un factor social, un factor explicativo predominante. Bueno, es que en México todos somos corruptos. Es que estamos sujetos a una situación de dependencia. Vaya, siempre hay una explicación a través de la cual se van integrando distintos elementos interpretativos. Por lo tanto, tanto Rusen como otros autores coinciden en que el proceso formativo de la conciencia histórica ideal consistiría en dar elementos para que el estudiante pueda generar marcos interpretativos más complejos y flexibles al mismo tiempo. Las visiones con las cuales uno parte, en el sentido común que se construye socialmente, tienden a ser más reduccionistas, más simples y estáticas. El conocimiento histórico, llevado de la mano en un proceso formativo para el estudiante que le dé elementos para construir marcos interpretativos abiertos a la complejidad, a la tolerancia de opiniones distintas y a la discusión, podrían generar entonces que cada estudiante vaya integrando distintos elementos de este modelo interpretativo. A partir de ello, entonces, considera Rusen, podrá incrementarse la capacidad de orientación que proporciona el conocimiento histórico. E incluso, comentaba al principio, voy aquí a hacer mucho más rápido, pensé que me queda muy poquito tiempo, dos cuestiones que me parecen interesantes, más operativas en el marco de Rusen: promoción del debate y la discusión en el aula escolar, lo cual proporciona al estudiante más que conocimientos, más que técnicas, más que habilidades, ya la experiencia misma de estar confrontando visiones encontradas sobre el pasado y sobre la interpretación de los hechos presentes, así como capacidad para desarrollar tanto valoraciones subjetivas e incluso afectivas. Es una cuestión aquí interesante que aparece en estas dimensiones. Cuando un estudiante comienza a discutir en el aula ciertas posiciones, ciertas interpretaciones del pasado y del presente orientadas por ciertos valores, empieza a generarse cierta emoción cognitivo-afectiva. Entonces, es parte de las ventajas, de las bondades que Rusen encuentra para esto.
Aparte de la promoción del debate, por ejemplo, otras cuestiones como las que señala Antoni Santiesteban, que estoy citando aquí frecuentemente, en este marco de crear debates y discusiones en el aula, pues partir de problemas sociales relevantes que encuentran a la vista del estudiante. Cito, cuando la historia parte de problemas sociales relevantes que nos preocupan y se pretende comprender la experiencia vivida, se convierte en una fuerza moral y constructiva, lo que favorece una proyección evidente hacia el futuro. Entonces, el ejercicio de estar vinculando problemáticas que pueda entender y que están a la vista del estudiante en términos de procesos de temporalidad, cambio y continuidad, buscando orígenes y causales de esos problemas y sus mecánicas causales, podría tener todos estos efectos en la capacidad cognitiva del estudiante, en sus valoraciones afectivas y finalmente en la implantación de modelos de entendimiento del histórico más abiertos a la complejidad, pero también flexibles, entendiendo que habrá personas que tengan otros modelos interpretativos que son también respetables y que tienen que estarse confrontando a través del diálogo. Entonces, hasta aquí le dejaría para esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Guzmán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De la misma manera que mi compañero Miguel Hernández lo hizo, yo también agradezco a los organizadores de este evento por invitarnos a compartir con ustedes algunas de las cuestiones teóricas que hemos venido trabajando varios de nosotros en términos de teoría de la historia y particularmente el día de hoy con el tema de la conciencia histórica. Yo trataré de ser lo más claro posible, trataré de no centrarme demasiado en cuestiones teóricas y pasar también a abordar un poco cómo desde mi perspectiva se puede generar el desarrollo de una conciencia histórica dentro de un contexto escolar. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Muy bien. Yo no parto, conozco a Riusen, lo estoy estudiando apenas, pero yo parto fundamentalmente de dos autores, Heidegger y Koselleck. A partir de Heidegger, yo trato de hacer la distinción entre la temporalidad y la historicidad. Por un lado, el ser humano, por ejemplo, es irremediablemente temporal, se encuentra inmerso en el tiempo, como ocurre con todos los entes que conocemos, ¿sí? Una silla, ese micrófono, la botella con agua, están sujetos, como nosotros mismos, a las fuerzas del tiempo. Pero nosotros somos seres que estamos conscientes de ello. A diferencia de la botella con agua o de la silla, nosotros nos damos cuenta de ese paso del tiempo y entonces le otorgamos una significación. Aquí es en donde dejaríamos de ver, pasaríamos de el estar inmerso en el tiempo a ser consciente de ello y entonces a partir de ahí nacería lo histórico, darle sentido a lo que vivimos y prácticamente en todos los casos generando una trama, una historia a partir de ello. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta publicación, de la cual he traído un par de ejemplares para dejarlas en su biblioteca, yo me dediqué a estar viendo a varios autores de corte filosófico hermenéutico para poder ofrecer una definición de conciencia histórica. La voy a leer y trataré luego más bien de hacer una versión menos rimbombante. La definición que yo hago de conciencia histórica es que es la puesta en evidencia ante sí mismo de la condición existencial del ente que se pregunta por el ser, mediante un proceso de relación dialógica que establece con el mundo y frente al cual adopta una postura potencialmente crítica. Traduciendo esto a palabras más comprensivas, la idea de tener una conciencia histórica, en primer lugar, está relacionada con ser consciente de algo, ¿no? Pero ¿de qué se está siendo consciente? Justamente de la relación que se tiene con los procesos temporales, con estar inmerso en el tiempo.
pero esta relación es cambiante, es una relación que no está dada y de una manera total, sino que se está formando a partir de las experiencias que vamos teniendo en nuestro vivir. Por eso menciono que es un proceso de una relación dialógica, es decir, el ser consciente establece un diálogo con el mundo a partir de aquellos elementos que en cada segundo se le ponen enfrente como una experiencia. Y a raíz de ello, este ser consciente establece una postura que puede ser potencialmente crítica. Siempre será una postura política, y aquí utilizo el término político en el más amplio de los sentidos, y puede ser potencialmente crítica. Muy bien, a la siguiente diapositiva, a esa definición de conciencia histórica, yo le añado, descubro en las categorías de Reinhard Koselleck, espacio de la experiencia y horizonte de expectativa, un papel muy importante, porque no basta, o en este proceso en el cual la persona que es consciente de su momento temporal e histórico necesita, en este proceso en el que está generando este sentido, que le está proporcionando sentido, pues se va generando también una idea del tiempo un poco más amplia, no solo específicamente del momento en el que vive, sino de algo que puede ser considerado incluso una experiencia epocal. Es decir, se pasa de un momento en el cual uno es consciente de sí mismo y del entorno inmediato, yo, mi familia, el barrio en el que vivo, etcétera. Se pasa de este ámbito a un ámbito en el que ya estamos hablando de tal vez la historia de la nación X o la historia de la humanidad. Y frente a ello, estos elementos son muy importantes. El espacio de la experiencia, según Koselleck, es esta parte de nuestra conciencia o de nuestro percibir el mundo que se encuentra presente y en la cual el pasado está presente. Es decir, en nuestra vida cotidiana encontramos elementos que nos hablan, que nos sitúan en nuestro aquí y ahora, pero esos elementos también incluyen cuestiones históricas. Es decir, bueno, estoy yo parado en tal lugar, pero además resulta que tal lugar es un lugar histórico por tal razón, o aquí personalmente siempre me hiere el recuerdo, dice la canción, porque algo ocurrió. Y entonces eso es el presente. Al vivir el presente tiene elementos que se han venido acumulando en el pasado, y estos los encontramos pues en ese espacio de experiencia. Por otro lado, también tenemos un horizonte de expectativa, es decir, qué es lo que ocurre en el futuro, cuáles son las expectativas que yo tengo respecto al futuro. Creo que me irá bien a mí personalmente, o colectivamente como pueblo hacia dónde vamos, estamos yendo hacia un mejor mundo, o al contrario estamos poniendo las cosas para el desastre total. Ese es el horizonte de expectativa. Koselleck de alguna manera también retoma un poco esto de lo que ya había hablado San Agustín. San Agustín había dicho que durante la Edad Media que el ser humano vivía con el alma distendida. O sea, si bien vivía el momento, el presente fugaz, el alma, es decir, bueno, el entendimiento, la conciencia, diríamos el día de hoy, se encuentra distendida porque considera el pasado y lo ve con añoranza, decía San Agustín, y por otro lado ve el futuro y lo ve como con expectativa, efectivamente. Y es cierto, porque bueno, si lo pensamos de esa manera, podríamos decir que nosotros estamos viviendo constantemente la experiencia del ahora, pero si tenemos un futuro y un pasado es porque no estamos encerrados conscientemente en ese ahora, sino que efectivamente consideramos estas otras dimensiones. Aquí coloqué algunas imágenes que tienen que ver con esta idea de cómo percibimos el tiempo histórico o la evolución o recorrido a lo largo del tiempo. Voy a empezar por esta imagen.
Una imagen en la que de entrada nosotros podemos darnos cuenta que este es un fenómeno que ocurre de manera individual. Es algo por el que más adelante lo veremos, algo por el cual le podemos llegar al estudiante para que se vaya generando un poco la conciencia histórica. Entonces, tanto a nivel individual podemos tener nosotros esa noción, es decir, en qué momento de nuestra vida nos encontramos y ser conscientes de cuál es el futuro que nos espera, ¿sí? Hay otros elementos, por ejemplo, en esta vemos, bueno, el típico cuadro de la evolución humana, y de repente el Cro-Magnon o el hombre moderno regresa y dice: volved, la hemos fastidiado. Es una idea que se tiene del futuro. Pareciera que todo va bien, pero el último de la fila en el futuro dice: regresen, la cosa salió mal. Y es una idea que subsiste, que persiste también en el sentido de, por ejemplo, el pensamiento anarquista, que dice: bueno, realmente si volviéramos a esa comunidad original en la cual no tendríamos un gobierno que nos impusiera las cosas, sino que nos pusiéramos de acuerdo entre todos, sería mejor la sociedad, etc. Y acá tenemos una caricatura en donde pues el tiempo pasan las diferentes épocas: la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, la edad media, la época moderna y, bueno, la época de la computadora. Y parece ser que todo cambia menos el propio ser humano, ¿verdad? El ser humano está dándole constantemente, está desarrollando la misma actividad. Esa es otra perspectiva que se puede tener con respecto a la evolución histórica, decir, bueno, es que las cosas no han cambiado. A final de cuentas, o en todo caso, lo que ha cambiado es la tecnología, pero el ser humano sigue siendo el mismo bruto de siempre, ¿no? Según la caricatura. Pero en la siguiente diapositiva, pero me gustó muchísimo. Los estudiantes allá en Guanajuato, en lo que era la Facultad de Filosofía y Letras, ahora estamos organizados por departamentos y divisiones, pusieron este cartelito ahora el 2 de octubre pasado, y me maravilló porque en ese cartel encontramos justamente expresadas las categorías de COSELEC. Ven ustedes cómo, por ejemplo, el pasado se encuentra representado en esta frase, en esta parte: el 2 de octubre no se olvida. Incluso hasta como que no sé, creo que fue muy inconsciente el diseño del cartel, pero muy interesante, porque el pasado queda en esta parte, siguiendo pues una lectura de izquierda a derecha. Los jóvenes están volteando hacia el futuro. Aquí dice: el futuro de México está listo. O sea, el futuro queda hacia adelante, hacia donde los jóvenes voltean, pero además dicen que ya está listo. Es bien interesante que, siendo futuro, ya se conciba como que ya está listo. ¿Qué querrían decir con que ya está listo? ¿Quién sabe? Tal vez alguna alusión el resultado de las elecciones que ocurrió previo a octubre, o tal vez sean más abiertos y simplemente ellos señalan que el futuro está listo porque ellos están ya haciendo ese activismo. Y no pasarán Guanajuato en resistencia como el estamento que está en el presente, que dicen, bueno, justo porque tenemos un pasado y porque vamos hacia un futuro que estamos como consolidando, es que aquí estamos nosotros en resistencia. Y fue muy muy interesante cómo ese cartel de alguna manera nos ofrece esta lectura que tiene que ver con el espacio de la experiencia y el horizonte de expectativa. Muy bien, pasamos a la siguiente. Miren, a partir de ahí, bueno, yo he estado también viendo, yo, si bien soy historiador y filósofo, durante mucho tiempo di clases de historia y de la enseñanza de historia en la Escuela Normal Oficial, en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, y por eso es que conozco algunos de los modelos educativos más recientes que se han utilizado para la educación básica en nuestro país. Y yo recuerdo, por ejemplo, la reforma a la educación básica de 2011, que dividía o que atendía a el desarrollo de 3 grandes competencias educativas: la comprensión del tiempo y el espacio históricos, el manejo de información histórica
y la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y el libro del profesor de historia describía cada una de estas competencias. De esta manera era como describía la formación de una conciencia histórica para la convivencia. No lo definía, no definía conciencia histórica, pero proporcionaba algunos elementos interesantes, porque además la idea de tener una conciencia histórica dentro de este esquema era, pues a partir de ella es que se puede lograr una convivencia mejor, tener una mejor convivencia. La conciencia histórica no es nada más un capricho, o no es nada más para ayudarnos a entender mejor nuestra dimensión histórica, sino que tiene una utilidad. Hay implícito un poco de este discurso. Y menciona varios puntos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que componen esta competencia? Bueno, que el estudiante analice y discuta acerca de la diversidad social, cultural, étnica y religiosa de las sociedades pasadas y presentes. Desarrolle empatía con seres humanos que vivieron en otros tiempos y bajo distintas condiciones sociales. Identifique las acciones que en el pasado y el presente favorecen el desarrollo de la democracia, la igualdad, la justicia, el respeto y el cuidado del ambiente. Identifique los intereses y valores que llevaron a los sujetos históricos a actuar de determinada manera y sus consecuencias. Identifique y describe los objetos, las tradiciones y las creencias que perduran, así como reconozca el esfuerzo de las sociedades que los crearon. Valore y promueva acciones para el cuidado del patrimonio cultural y natural. Reconozca en el otro los elementos que le son comunes y le dan identidad. Y finalmente se reconozca como sujeto histórico al valorar el conocimiento del pasado en el presente y plantear acciones con responsabilidad social para la convivencia. Entonces encontramos una serie de acciones que conformaban esta competencia, de forma que a través del reconocimiento del otro, la diversidad cultural y el reconocimiento de aquellos elementos que nos dan identidad, pues se generaba pues esta conciencia histórica dirigida a una mejor convivencia. La siguiente diapositiva. Luego tenemos el modelo educativo 2017, ustedes deben de identificar muy bien este esquema, y el modelo educativo sitúa a la historia dentro del campo de formación académica en una parte que se le llama exploración y comprensión del mundo natural y social. Sí, ya vamos a terminar. La siguiente diapositiva. Me llama mucho la atención que en este esquema se diluye la idea de la conciencia histórica. Me parece que hay algunos elementos que se refuerzan muy bien, como por ejemplo en lo que toca a saber cuáles son las características del conocimiento histórico, a poder entender el tiempo y el espacio históricos, pero ya en este modelo, desde mi perspectiva, el punto de la conciencia histórica queda muy deslucido. Me puse a buscar en el documento aplicando pues el buscador de la computadora, y de hecho el término conciencia histórica solo aparece en 3 ocasiones. En esta parte en la que hablan de la conciencia histórica también sin definirlo, voy a leerlo rapidísimo. Para ello se privilegia la formulación de preguntas o situaciones problemáticas a partir del análisis de una amplia variedad de fuentes y acontecimientos históricos que ayudan a la formación de una conciencia histórica. Y los otros los mencionan en un momento en el que el documento dice: el currículo anterior permanecen estos elementos, y en el nuevo currículum se ha logrado tales avances con respecto al anterior. Y realmente también solo mencionan a la conciencia histórica. En el primero de los casos dice: el enfoque didáctico se centra en el desarrollo del conocimiento, habilidades y actitudes para fortalecer las capacidades de los alumnos en la comprensión del tiempo y el espacio históricos, el manejo de información histórica y la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Ese era pues lo que teníamos en 2011. Y en este nuevo modelo dice: se promueve el trabajo con fuentes y el desarrollo del pensamiento histórico para favorecer en los estudiantes el desarrollo de una conciencia histórica. Pero ya cuando revisamos el documento y vamos viendo cada uno de los ejes
que vertebran los planes de estudio tanto para primaria como para secundaria, descubrimos que lo de la conciencia histórica queda muy diluida. Y sí hay elementos que permiten trabajar la conciencia histórica, pero ya no están enunciados con la claridad con la que lo enunciaba, aún sin definirla, la reforma educativa de 2011. Nos vamos a saltar una diapositiva porque nada más, porque bueno, ya tengo poco tiempo. Son los propósitos generales para respecto a la historia, tanto por nivel educativo pues como los generales. No me detengo ahí y más bien quiero ya terminar con la siguiente diapositiva, en la que yo señalo en términos generales cuáles serían aquellos elementos. Si alguien me preguntara a mí cuáles son aquellos elementos que en la licenciatura, bueno, no en la licenciatura, que en la enseñanza de la historia permitirían el desarrollo de una conciencia histórica, pues yo pensaría en los siguientes. Primero, hacer énfasis en la situación en el tiempo y en el espacio, que los jóvenes reconozcan pues que esto implica pues el reconocimiento de encontrarse en un tiempo y un espacio determinado, el reconocer la propia circunstancia y también reconocer las expectativas que se tienen con respecto al futuro, o sea, dónde estoy parado, desde dónde estoy empezando yo a entender el mundo y qué estrategias me podrían a mí permitir esto. Realmente no hay ningún hilo negro, son cosas que los profesores hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. El uso de líneas del tiempo, de diverso tipo, desde líneas de tiempo personal, líneas de tiempo con fotografías, y de ahí poco a poco ir pasando a líneas de tiempo que hablen de la historia del entorno inmediato o del país. Ejercicios autobiográficos, son muy buenos los ejercicios autobiográficos porque nos permiten, porque es un ejercicio de sentido y nos permiten además reflexionar sobre nosotros mismos. Y estos ejercicios autobiográficos no se limitan exclusivamente a hablar de mí y de determinadas fechas, sino que se puede trabajar diferentes aspectos. Aquí hay un libro que yo les recomiendo mucho, es el mejor que yo he encontrado hasta el momento en este sentido, es de Marcela Guijosa, que se llama Escribir nuestra vida. Y es muy bueno este libro porque presenta muchas estrategias para escribir la autobiografía. Por ejemplo, partir de aquellos lugares que más recordamos con cierto anhelo, o a partir de aquellos olores que nos resultan significativos, o partir de la infancia. Es decir, el ejercicio autobiográfico puede ir centrándose en diferentes aspectos relacionados conmigo mismo, y puede presentar una variedad pues muy amplia para ir generando la idea de conocerse a sí mismo, porque a final de cuentas el desarrollo de la conciencia histórica está íntimamente ligado con conocerse a sí mismo. El reconocimiento del entorno, trabajo de campo, ¿dónde estoy? Bueno, pero ¿cuál es mi entorno inmediato? ¿Dónde me muevo? ¿Cuáles son los espacios en los cuales yo interactúo con los demás? Excursiones, claro, a museos, a zonas arqueológicas, etc. Otro elemento clave, el descubrimiento del otro, es decir, poner atención en el otro, tanto del pasado como del presente, para descubrir las diferencias y similitudes respecto a uno mismo. Y aquí sirven pues los sociogramas, los cuadros comparativos, las entrevistas, la lectura de textos históricos y literarios. Ojo, porque la historia no está peleada con la literatura ni para nada. Uno puede encontrar en la literatura excelentes ejemplos de vivencias que los autores reconstruyen, ¿no? Por ejemplo, un buen libro que nos hable acerca de la experiencia de un niño en Atenas o en el México novohispano, etcétera, son cosas que le permiten al estudiante tener un vivo ejemplo de otras épocas, ¿sí? Claro, hay que buscar buenos autores para que también la perspectiva sea muy seria en ese sentido. El desarrollo de valores, la generación de la empatía con el otro para el establecimiento de los propios valores, o sea, descubro al otro, pero no lo descubro nada más para decir, ahí está, sino para hacer una labor de contraste y decir, bueno, eso es lo que él piensa, respetémoslo, yo pienso lo otro, etc. Se puede trabajar esto con role model o role playing, con dilemas morales,
con un periódico escolar, por ejemplo, valorando los acontecimientos históricos, no solamente dando la efeméride, sino tal vez pidiéndole a los estudiantes que escriban la relevancia de seguir recordando tal o cual fecha histórica, ¿no? Y finalmente el establecimiento de un juicio crítico, o sea, coadyuvar al desarrollo de una postura crítica frente al mundo, porque una vez que comprendió a los demás y descubro cuáles son las cosas en las que son afines conmigo o diferentes a mí, pues entonces yo desarrollo una postura que sería política en amplio, en muy amplio sentido, no específicamente con respecto a involucrarse con partidos políticos. Y esto puede ser trabajado con lectura y difusión de noticias actuales, lectura y discusión de noticias actuales, generar debates, y también el periódico escolar, pero con editoriales, con trabajos en los que una noticia muy importante, bueno, ahorita a principios de año estuvo muy en los noticieros el asunto del desabasto de gasolina. Bueno, a nuestros estudiantes se les puede pedir que editorialicen la noticia del momento, y ahí poco a poco se va generando posturas de los estudiantes con respecto a su propio entorno. Y por lo pronto aquí le dejo. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la doctora Silvia Pape, por favor. Muchas gracias. Primero también quiero agradecer la invitación a los organizadores, al público que está aguantando, aunque el programa diga que dentro de 7 minutos termina esta mesa. Voy a tratar de ser más o menos puntual con lo que voy a exponer. Lo mío es quizás otra vez un poquito más teórico. Eso se debe más a la trayectoria, al tipo de cosas que yo hago, ¿no? Quiero empezar también con un teórico que el primer Miguel ya mencionó bastante, que es Jörn Driessen, porque me parece que es uno de los teóricos que han trabajado la historia desde diferentes puntos de vista, desde cuestiones teóricas, y eso desde que hizo su tesis sobre Droysen, uno de los primeros teóricos alemanes de historia que tenemos en el siglo XIX, pero también para él juega un papel fundamental la didáctica. Voy a volver sobre eso, la manera de cómo manifestarse históricamente a través de los relatos, de la narración, en términos no solamente pedagógicos como mencionó Miguel Ángel Hernández, sino también en términos culturales y transculturales. También ese es un punto que quisiera retomar. Y por supuesto el asunto de la conciencia. Creo que no nos cabe duda que la conciencia histórica tiene una función en la vida cotidiana, una función social, una función cultural, porque nos permite, y ahí sí me puedo basar en lo que acaba de exponer el segundo Miguel. Es muy práctico el primer Miguel y el segundo Miguel, ¿no? En el sentido de que hay una función de la conciencia, aunque no tengamos definiciones claras a la mano, tiene una función para el presente, tiene una función crítica, tiene una función de orientación hacia el futuro, tiene una función. Pero antes quiero mencionar todavía dos cosas que tienen que ver con la definición. ¿Qué entendemos por conciencia histórica? Y me fui no a los planes de estudio, no a las reformas educativas, me fui a las historias conceptuales, y resulta que en la mayor obra que hay de historia conceptual, también organizada por algunos teóricos que ustedes seguramente conocen, Koselleck ya lo mencionaron, algunos otros, un diccionario así como de 8 volúmenes, más o menos grandotes. Conciencia histórica no aparece como concepto, no es un concepto que aparezca. Se le menciona cuando se habla de historia, se le menciona cuando se habla de memoria, se le menciona, pero no aparece como concepto independiente.
Eso creo que es un factor muy importante si lo vinculamos con la cuestión de los relatos históricos, de la narrativa histórica, de aquellas historias que nos platican procesos, hechos históricos que nos refieren al pasado histórico. ¿Por qué tiene que ver? Porque un relato histórico es en sí ya una interpretación, una selección de ciertos hechos, de ciertos procesos, manifiesta un punto de vista. No tenemos objetividad en la historia, como en ninguna de las ciencias sociales, siempre son interpretaciones, y todo relato, cuando sea leído, cuando hay una recepción a futuro, a su vez tiene que volver a interpretarse siempre de acuerdo al presente en que estamos viviendo. Entonces, y es en el presente donde también nos topamos con esa conciencia histórica. La conciencia no es una cosa que nos viene del pasado, es algo que construimos y reconstruimos una y otra vez en el presente, una posición crítica en el presente. Y en ese sentido no está definida, es algo que se mueve en el tiempo como el propio conocimiento histórico. Creo que ese es un primer punto muy, muy importante. Y eso lo quisiera conectar con lo que actualmente entendemos por tiempo histórico a partir de otro teórico, un teórico francés, François Hartog, a partir de un libro, François Hartog, con H-A-R-T-O-G, que tiene un libro que les recomiendo muchísimo, que tiene que ver con regímenes de historicidad. ¿Qué es lo que él entiende por historicidad? Entiende la relación que establecemos en cada momento actual, es decir, es una relación que siempre se encuentra también en movimiento, que se tiene que actualizar continuamente, una relación entre pasado, presente y futuro. Y esa relación históricamente va cambiando. Si en el siglo XVIII, XIX, ya con historiadores profesionales de la historia, teníamos un interés esencial en el pasado, recuperar el pasado antiguo, pasado de nuestra propia cultura, el pasado de la historia occidental, los pasados que quisieran. Si en el siglo XX, a pesar de todos los desastres de guerras que se estaban viviendo, había una idea que venía todo el siglo XIX, el progreso, el futuro, lo que nos imaginamos hacia dónde vamos. En nuestro presente tenemos un régimen de historicidad presentista, en el sentido de lo que más importa es nuestro presente. ¿Por qué? Porque tenemos tecnologías que nos permiten estar en comunicación inmediata. Es decir, no hace falta mandar una carta y a ver si dentro de 2 meses llega a dónde va. No hace falta ubicarnos en un tiempo, el presente, y planear nuestro futuro y poco a poco llegar a... Si nos sentimos que la relación entre pasado, presente y futuro nos da un presente cada vez más grande, es lo que plantea Hartog, cada vez más ancho, cada vez más difuso, y que el pasado se nos va medio desapareciendo o por lo menos se va multiplicando, y el futuro quién sabe a dónde vamos, ¿no? Entonces ese presentismo es justamente parte de la conciencia histórica que tenemos en la actualidad. ¿Por qué digo que el pasado se nos va escapando de la mano? Porque en el momento en que se empieza, a partir de conciencia histórica crítica, a cuestionar historias oficiales, y en México tenemos muchos ejemplos de historias oficiales, podemos regresar al cartel que nos acaba de mostrar de los 50 años del 68, el 68 que la historia oficial nos decía una cosa durante mucho tiempo, y las memorias de los participantes, de los que les siguen a los participantes, nos dicen muchas otras cosas. Las memorias empiezan a tomar espacios que antes era la historia. Entonces el pasado se nos empieza a ampliar en muchas posibilidades de recordarlo, de memorizarlo, de narrarlo, y a partir de ahí nos empiezan a surgir como muchas ideas acerca de conciencias históricas que se empiezan a multiplicar también. Y el futuro sí es cada vez más incierto. El futuro porque
que reconocemos en parte lo que quisiéramos enseñar a través de la historia, respeto por el otro, el peligro de problemas ambientales, los valores que vemos por el reconocimiento de la diversidad, desde cultural hasta sexual, por todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, si tenemos tantos valores inciertos, valores que nos importan, pero frente a un futuro incierto, el presentismo realmente es lo que se va imponiendo, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto que quería plantear. Y ante eso me regresé al Rüsen de los inicios. ¿Qué es lo que planteaba Rüsen hace 40 años, hace 35 años, acerca de conciencia histórica? Y ahí me encontré con una... ¿qué es lo que nos decía Rüsen, el Rüsen de hace 35 o 40 años acerca de cómo entender el asunto de la conciencia histórica? Lo que le planteaba en los principios de los años 80 era que la conciencia histórica no empezaba como conciencia histórica, sino que había que entender la conciencia a partir de la experiencia del mundo de la vida. Me encantó la propuesta de que los estudiantes cuando escriben, platican aspectos autobiográficos, es cuando empiezan a narrar sus propias historias y a partir de ahí empiezan a llegar poco a poco críticamente a su presente. Es justo lo que plantea la teoría. Es el mundo de la vida el que nos proporciona la posibilidad de una conciencia, no porque lo planeamos para un futuro incierto, sino porque planeamos nuestra manera de actuar intencionalmente, no porque no me fijo dónde camino, sino intencionalmente en el presente y con posibilidades hacia el futuro. Creo que esa idea, el mundo de la vida, ahí estaríamos también en términos filosóficos con Heidegger, el mundo de la vida de cada quien y su actuar intencional es lo que proporciona una primera noción de conciencia. Y si ese mundo de la vida, el espacio de experiencia de ese mundo de la vida se transforma de individual hacia colectivo, es donde podemos empezar a hablar de un mundo de vida de una sociedad y nos empieza a proporcionar elementos para una conciencia, ahora sí, histórica. Pero el actuar tendrá que seguir siendo intencional. Y creo que la posibilidad de enseñar eso a nuestros estudiantes es la otra parte que quisiera recuperar también del primer Rüsen de los años 80. ¿Qué es lo que plantea cuando empieza a hablar de la didáctica de la historia? Lo primero que plantea es que hay dos tipos de didáctica históricamente, las diferencia históricamente. La primera, la didáctica de la historia del siglo XIX, dice que era la base para siquiera poder escribir historia. No se podía si no se planteaba una idea de futuros lectores de las historias que se escribían, una primera idea de siquiera conocimiento histórico. No había conocimiento, sino había en la comprensión decimonónica de escritura de la historia una idea de cómo lo vamos a transmitir, quiénes son mis lectores, quiénes van a adquirir ese conocimiento que yo quiero hacer. Una didáctica sin la cual no había comprensión histórica y sin la cual no había escritura de la historia. Y dice que en algún momento que la sociedad trató de ser más eficiente en su enseñanza, ya bien entrado el siglo XX, dice, ya nada más agarramos el conocimiento que existe y queremos transmitirlo tal cual, sin la experiencia que eso implica para el lector. Y esa segunda forma pedagógica es la que nos echa a perder la posibilidad de adquirir conciencia histórica, porque nada más es la transmisión del puro conocimiento de los datos, de los hechos, de lo que le aburre a todos los niños, aprenderse nombres y fechas, ¿no? Es decir, ahí tendríamos un problema. Y estaba también en una de las diapositivas del segundo Miguel, realmente agradezco porque ahí estaban las tres partes de lo que tenemos que pensar. Si pensamos únicamente en la transmisión de datos históricos, pues no habrá conciencia. Habrá memorización, una memorización de un pasado ajeno a los estudiantes, pero no habrá
la manera de cómo se puede involucrar. Entonces ahí creo que a lo mejor tenemos que recuperar aquella idea de didáctica, que es la base del conocimiento, junto con la posibilidad de crear conciencia histórica, porque significa algo, que sería el otro elemento, el significado, los valores. ¿Cómo voy con el tiempo? Todo bien, 5 minutos. Quisiera plantear entonces algo que tenía preparado, que me voy a saltar, que era una serie de posibles rutas para tratar de llegar a eso, e irme a la propuesta que creo que tiene que ver mucho con nuestro presente y con la inmediatez del conocimiento de otras culturas que nos llegan muy, muy rápidamente, pero que no necesariamente tenemos la capacidad de entenderlo. Hace unos menos de 10 años, el mismo Rüsen, ahora sí, Rüsen ya tiene casi 80 años, creo que va a cumplir 80 años dentro de 1 o 2 años, organizó un congreso que luego los trabajos se publicaron a partir de un historiador inglés, Burke, que ustedes seguramente conocen por la historia cultural. A él le pidieron que planteara cuáles son los 10 elementos más importantes del conocimiento histórico y de la forma del pensamiento histórico occidental. Y a ese congreso se invitaron colegas de China, de Irán, de África, Sudáfrica, de los propios alemanes, pero que se dedican a egiptólogos, etcétera, etcétera. O sea, realmente una reunión de formas de pensar históricamente no occidentales. En algunos casos podemos quizás pensar incluso en pre-occidentales, para luego discutir los puntos que Burke había presentado como los más importantes. Y ahí había una serie de propuestas muy, muy interesantes en términos de cómo hacemos, por ejemplo, historia comparada. Uno de los que luego discutían el punto de vista de Burke decía, es que si comparamos cultura A con cultura B, pues siempre partimos de una, de la nuestra. Entonces no tenemos una comprensión real del otro. Para hacer historia comparada tendríamos que conocer las dos al mismo grado y compararlas de A a B y de B a A, de regreso, si no, no nos funciona. Tendría que ser trabajo intercultural, transcultural, para que eso funcione. Y menciono este ejemplo porque si uno de los valores actuales que queremos enseñar es el respeto del otro, del que es diferente, no podemos verlo nada más como un objeto de estudio alejado. Lo tenemos que ver como si fuera parte de nuestra propia experiencia, digamos, del mundo de la vida, como si fuera parte de nuestra propia sociedad, porque de otra manera lo vemos siempre como distinto, como alejado. Y creo que ese es, digamos, una serie de propuestas que están pensando entre esos diferentes historiadores de cómo pensar entonces al otro, cómo pensar valores del otro, cómo respetar una cosa muy sencilla dentro de nuestra propia sociedad, las memorias de quienes no coinciden con nuestras propias memorias. Lo que nos damos cuenta, los que ya somos bastante mayores, cuando damos clase, que los referentes de los ejemplos que antes teníamos nos funcionan cada vez menos. Si yo hablo de 68 y les digo a mis estudiantes de segundo trimestre en la UAM, que la generación de los greñudos que están haciendo el 68 son la generación de sus abuelos, se me quedan viendo así como que, no, mis abuelos no, es imposible, ¿no? Es decir, cómo ver diferentes memorias en ese sentido comparativo y poder transmitir algo, porque si no nos van a ver como los abuelitos que cuentan sus cuentos, pero no nos ven como alguien que quiere transmitir experiencias del mundo de la vida que también pueden ser parte de sus experiencias y así adquirir, ahora sí, poco a poco una idea de conciencia histórica. Entonces creo que aquí le
lo dejo, si hay discusión, le podemos seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias. Y si alguien tiene una pregunta, que sea muy breve, por favor. Hay un cambio, digamos, no fuerte, pero es un matiz fuerte entre el Rusen de los 80 y, bueno, en el último libro que leí, traducido por la UAM, por cierto, veo un cambio de conciencia. Ella, por ejemplo, ya no habla tanto de los valores que hablaba el doctor Miguel Ángel. Él como que eso los va diluyendo y bueno, me surgen muchas preguntas, pero muchas reflexiones, pero sobre todo, ¿por qué? Porque pienso que en esta sociedad los valores son importantes, pero también yo digo, ¿cuáles valores son importantes? O sea, pero sí veo un cambio del Rusen que leí incluso con sus cuatro tipos de conciencia de los años 80 al Rusen que estoy leyendo hoy. ¿Usted dónde ubica ese viraje? Porque a lo mejor yo no lo logré ubicar muy bien. Me salieron muchas dudas nada más con la lectura. ¿Pero dónde ve usted ese viraje, doctora? Yo creo que tiene mucho que ver, ahora sí, con la experiencia del mundo de vida, de lo que son los historiadores jóvenes justo después de la Segunda Guerra Mundial. El enorme problema que tienen de tratar de trabajar con un pasado muy reciente frente a los que son un poco mayores que ellos y que tratan como más bien de volver al pasado previo, por ejemplo, a todo el nacionalsocialismo, y saltárselo y como que retomamos donde lo habíamos dejado, ¿no? Entonces creo que hay una primera diferencia y toda la discusión que hubo en Europa sobre el Holocausto y el tipo de valores que eso implicaba en aquel momento, ¿no? Y si damos un saltote de 70, de 80 años y vamos a la actualidad, la problemática actual, ¿cuál es? Es una problemática que tiene que ver, por ejemplo, con una visión otra vez global de la historia, no nacional ni nacionalista, sino más global, y en términos de una visión global del pasado histórico, por decirlo de alguna manera, nuestros valores ya no se pueden centrar en valores inmediatos de una nación o del nacionalismo. Tendrían que irse hacia problemas a nivel mundial, medio ambiente, por ejemplo, traumas históricos más allá de lo que es el Holocausto, incluso problemas para los cuales no tenemos ni siquiera categorías o conceptos que utiliza una comunidad de historiadores. Por ejemplo, ¿cómo entender el problema en México de los desaparecidos? Como un problema jurídico individual, porque pues cada familia de un desaparecido tendría que plantear jurídicamente ante las cortes internacionales su caso, o como un problema social que nos desapareció una enorme cantidad de personas, pero también se nos desaparecen instituciones que funcionen frente a esa problemática, se nos desaparece el poder del Estado, se nos desaparece parte de la solidaridad social, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo entender problemas y a partir de qué tipo de conceptos? Y los conceptos son los que marcan la conciencia y los temas que estamos trabajando. Y creo que los conceptos, la conciencia actual es la que influye sobre de qué manera hacemos los relatos sobre el pasado histórico. Entonces ahora le damos como otro tipo de peso. Si me da tiempo para otro ejemplo de medio minuto, ¿cómo se trabajaban los archivos de la Inquisición en el siglo XIX, principios del XX, hasta bien entrado el siglo XX? Como un problema político entre Estado e Iglesia. Y de pronto alguien empezó a leer los archivos, ¿qué se le decomisaba a un acusado? Y ahí viene toda la lista de los bienes que tenía. Y alguien dice, pero esa es historia cotidiana, eso no es político, y va al viraje, a otro tipo de cosas, ¿no? Creo que eso tiene que ver con el presente siempre.
O sea, la historia no la hacemos desde las cosas que platicamos, la hacemos desde nuestras preocupaciones actuales. Y Rüsen es un ejemplo muy bueno para eso. Les agradecemos muchísimo y en nombre del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y de la Universidad Pedagógica Nacional, les agradecemos su presencia y les damos su constancia por su participación. Muchas gracias.